Estimados amigos, estimados hermanos, hermanas, queridos compañeros de la fe, queridos hermanos que semana a semana nos encontramos por este medio para compartir reflexiones, enseñanzas, pautas, tips extraídos de la palabra de Dios para aplicarlos en nuestras vidas y hacer que ella sea de honra para nuestro Padre Celestial, de honra para nuestro Señor y amado Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser restituidos en la gracia, en la relación con nuestro Dios y Padre Celestial, y bueno, y de esa manera poder vivir con propósito, con fe, con esperanza, guiados por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar hablando, continuando, ¿verdad? Aquel momento maravilloso de donde se inició la iglesia, con la venida del Espíritu Santo, el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo, por primera vez como nunca antes, sobre todo aquellos que estaban reunidos y donde se convirtieron como 3.000 personas, y allí ese nacimiento de lo que era la iglesia. Y hoy vamos a estar hablando de esta iglesia primitiva y cómo ella es un modelo para hoy, para nuestro diario vivir, para la iglesia de hoy. No vamos a entrar en cuestiones, ¿verdad? Solamente en cuestiones que tienen que ver con criticar si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo lo incorrecto, si la iglesia hoy en día sigue el modelo original o ha ido incorporando. Bueno, eso se lo dejo a su criterio, para que usted piense no en la iglesia en general, sino que piense en usted mismo como iglesia. Es decir, nosotros somos el templo. La iglesia hoy no es una construcción de ladrillos, ¿verdad? Ese es el templo. Esa es la casa, esa es el centro de reunión que se aparta, se consagra para que los fieles allí se reúnan y en esa congregación de fieles Dios haga ese derrame, ¿verdad?, de bendiciones y de vida eterna de manera especial. Pero la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Somos el templo del Espíritu Santo, somos piedras vivas de una iglesia que somos nosotros. Entonces, antes de pensar de esa forma, desde esa perspectiva, sí, la iglesia en el mundo está siguiendo el modelo de hoy, yo te invito a que tú reflexiones en ti como iglesia y veas si tú estás siguiendo ese modelo que fue instaurado en esa iglesia primitiva. Y desde esa perspectiva, ver qué estás alineado, estás siguiendo los pasos, estás siguiendo el ejemplo, o hay cosas que debes corregir, pero no hacer corregir a los demás, sino corregir en ti mismo. Ese es el propósito de esta clase de hoy. Y para mí es una alegría entonces poder encontrarnos en este medio para estudiar la palabra de Dios. Y antes de comenzar nuestro viaje, quiero que pongas pausa en el video para que puedas entonces, como cada semana, entregar este tiempo a Dios, entregar este tiempo al Espíritu Santo para que sea Él el ministro de tu vida en este momento y traiga recuerdo y traiga enseñanza y te revele todo lo que Dios quiere mostrarte para ti en esta oportunidad. Así que pon pausa y entrega este momento, esta clase, este video en las manos del Señor. Amén, amén y amén. Entonces a cada oración
que haya sido hecha conforme al propósito que he compartido. Y hoy quiero que viajemos en el tiempo, ¿verdad? Como este viaje imaginario que al cual nos hemos embarcado desde la semana pasada en la primera entrega de este video. En esta temática que son las enseñanzas apostólicas. Este viaje no es una fantasía, sino que es una realidad, la realidad de la primera iglesia. Y como te decía hoy, después de que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y Pedro predicó ese sermón poderoso, ¿verdad? Unas 3.000 personas entonces se arrepintieron y procedieron al arrepentimiento y fueron bautizadas. Pero la pregunta es, ¿qué pasó después? ¿Cómo se veía la vida diaria de estos nuevos creyentes? Y allí tenemos entonces la palabra base para el día de hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en los versículos 42 al 47, el cual nos da un vistazo a lo que sucedió. Y vamos a leerlos. Te los comparto para que tú lo escuches y también puedas estar acompañando entonces la lectura con tu Biblia. Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47 dice lo siguiente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, no fue un simple irse a casa y seguir con la vida normal, ¿verdad? No fue eso, sino que fue una transformación radical. Este pasaje nos muestra una comunidad que era impulsada por el Espíritu Santo, la cual vivió de una manera que fue un testimonio poderoso para todo su alrededor. Este pasaje es como un plano arquitectónico de lo que Dios quiere que sea su iglesia. Es decir, un lugar de amor, un lugar de enseñanza, un lugar de adoración, un lugar de misión y de propósito. Y Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí la palabra que yo quiero resaltar es perseverar. Perseverar es clave. Es decir, la perseverancia es la que hace la diferencia en todas las cosas. Si tú inicias algo, pero no perseveras en eso que iniciaste, no vas a ver los resultados. Y cambia la palabra algo por cualquier cosa que tú decidas hacer. Una dieta, un estudio, un ejercicio, ponle el nombre que tú quieras, pero si inicias algo y no perseveras, nunca vas a ver los resultados de eso que iniciaste. Y aquí es lo mismo, no es algo que hicieron por un día o una semana, sino fue un compromiso continuo. Y esa perseverancia es lo que produjo la diferencia. Y
¿Y qué fue lo que los mantuvo unidos? ¿En qué fue que perseveraron? Perseveraron en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué era esa doctrina? Era la enseñanza que ellos habían recibido directamente de Jesús. Ellos estaban absorbiendo la verdad del Evangelio, los principios de vida que Jesús había enseñado y el significado de su muerte y de su resurrección. En un mundo que está lleno de información y de tantas voces, nuestra ancla debe ser siempre la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura que hay. Es la roca, es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida. Y si Dios no está en eso que nosotros edificamos, en vano edificamos la casa. La iglesia no se sostiene con las opiniones humanas. La iglesia no se sostiene con los modismos, con las modas que van y vienen, que cambian según las circunstancias, según las épocas. La iglesia se sostiene en la enseñanza de la palabra de Dios, en la enseñanza de la Biblia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos perseverar en la doctrina de los apóstoles hoy? Y a través del estudio de la palabra de Dios, a través del estudio de la Biblia. Estos videos que compartimos semana a semana, ¿verdad? Son un intento por esto, ¿verdad? Por compartir la palabra de Dios, porque nuestra vida sea enriquecida por la palabra de Dios, porque nuestra vida sea transformada y comencemos a caminar cada vez más apegados a la palabra de Dios. Ese es el intento, pero es una semilla, ¿verdad? Que es plantada, que es regada semana a semana y que es Dios el que da el crecimiento. Pero no es suficiente. También cada uno de nosotros debemos de poner todo nuestro empeño, toda nuestra dedicación, ¿verdad? Todas nuestras fuerzas en encontrar en la palabra de Dios ese regocijo, ese deleite, para poder entonces meditar en ella de día y de noche, y que ella se grave, se haga carne en nosotros y veamos entonces en esa perseverancia, veamos los frutos de la palabra de Dios volviéndose realidad en cada uno de nosotros. Entonces, el estudio de la palabra, la asistencia a los diferentes cultos, la visualización, la asistencia o la participación de todo lo que tiene que ver con la enseñanza en la iglesia, en estos medios, en los medios tecnológicos, y la búsqueda personal de una vida que sea alineada con la verdad revelada de Dios. Entonces, con esto que te estoy diciendo que tú tienes responsabilidad, que no todo es de Dios, que no es de Dios, es decir, bueno, que Dios va a hacer la obra, Dios hace la obra. Sí, Dios hace la obra que tú no puedes hacer, la obra que yo no puedo hacer, lo que necesita una intervención divina, pero lo que tú puedes hacer, lo que yo puedo hacer, no lo va a venir a hacer Dios, lo tengo que hacer yo. Dios me va a mostrar, Dios me va a dar el poder, Dios me va a dar la capacidad, pero lo tengo que hacer yo. Y entonces, y lo tienes que hacer tú. Y entonces, esa es la manera en la cual nosotros tenemos que entender que es nuestro compromiso buscar de Dios, que es nuestro compromiso hacer de Dios nuestro diario vivir, nuestro pan de vida. La manifestación del amor y la comunión y el compartir.
En Hechos 42 al 45 nos dice que en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es algo radical, esto es algo que probablemente, ¿verdad?, nos vuele la cabeza, porque tenían en común todas las cosas, ¿sí? Esto no era un experimento comunista ¿verdad? No. Esto era una manifestación sobrenatural de amor y de generosidad. Y una manifestación sobrenatural dada por la llenura del Espíritu Santo. El amor que tenían por Dios se tradujo en un amor tangible por los demás. Ya no había mío ni tuyo cuando había una necesidad que cubrir. Esto en nuestra cultura, donde a menudo se prioriza, o donde siempre se prioriza el individualismo, ¿ah? Este es un pasaje que viene a romper estructuras, este es un pasaje que viene a romper esquemas mentales. La iglesia no es un lugar al que asistimos, sino que debe ser una familia a la que pertenecemos. La verdadera comunión va más allá de un saludo en la puerta, de un Dios te bendiga, de un beso o de un abrazo. Implica también conocer las necesidades del otro y estar dispuestos a hacer un sacrificio personal para ayudar. Estamos dispuestos a compartir no solo nuestro tiempo, sino también nuestros recursos para bendecir a otros en la familia de la fe. Esa es una pregunta que queda resonando en nuestro interior para ver qué podemos hacer por aquel que está en una situación a resolver, por aquel que está en una situación de necesidad. Otras palabras en esos versículos añaden, y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Entonces la adoración y la dependencia de Dios es otro modelo, es otro ejemplo de la iglesia primitiva. El partimiento del pan, ¿verdad?, en referencia a la cena del Señor, que es un recordatorio constante de ese sacrificio que Jesús hizo por ti, por mí, en la cruz del Calvario. La oración también era algo que marcaba una línea de vida. Era una conexión directa y vital con Dios. Y la alabanza no era algo que hacían solo en un servicio formal, sino que brotaba de corazones que estaban llenos de gozo y de sencillez. Como modelo para nuestra vida devocional, personal y nuestra adoración comunitaria, es decir, en grupo, en la comunidad, tienen que ser el combustible de nuestra fe. Sin una dependencia constante de Dios en la oración y sin un corazón agradecido que ve el mover de Dios, que agradece todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros, nuestra fe se seca. La alegría de la primera iglesia no venía de las posesiones que tenía, sino que de la presencia de Dios en sus vidas. Tu alegría, tu gozo, ¿en qué está
fundado en las posesiones materiales que tienes, en las cosas que te rodean, que son efímeras y que son pasajeras y que nada podrás llevar porque sin nada viniste y sin nada has de irte, o la alegría y el gozo están basados en la presencia de Dios en tu vida. El resultado de la obediencia fue un crecimiento y el favor de Dios en la iglesia primitiva. Porque el pasaje se cierra con una verdad poderosa que dice, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces el testimonio, aprendemos que el testimonio, ¿verdad?, de esta primera iglesia o de la iglesia primitiva no era solo lo que decían, sino cómo vivían. Por eso ese dicho, ¿verdad?, de que tus acciones gritan 1000 veces más fuerte de lo que tú dices, de tus dichos, ¿verdad? Tú puedes decir muchas cosas bonitas, pero ¿cómo vives? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos lo que decimos o decimos una cosa y hacemos otra? Por eso la unidad, no solamente con el prójimo, la unidad es también con nosotros mismos, con todo nuestro ser tripartito, es decir, espíritu, alma y cuerpo, todo esté alineado, todo esté unificado. Para que no haya diversidad en nosotros mismos, para que no haya bifurcación en nosotros mismos. Y lo mismo con nuestros pensamientos, con nuestros dichos y con nuestras acciones. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, así como en la iglesia primitiva, no era solo lo que decían, sino cómo vivían. Así debe ser también en nuestros días. Así debe ser también conmigo, así debe ser también contigo, así debe ser también con nosotros. Su amor y generosidad y su gozo genuino atraían a la gente. Era cómo vivían que atraía a la gente. Ellos tenían favor con todo el pueblo, es decir, favorecían a todo el pueblo. Su vida era un faro de luz en medio de la oscuridad de la sociedad. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia no fue por sus propios esfuerzos. El versículo es clave y es claro. Y dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. El evangelismo y el crecimiento de la iglesia siempre son, en última instancia, obra de Dios, porque es la obra del Señor en la cual nosotros somos invitados a participar. ¿Y cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es ser fieles, ser obedientes y vivir de una manera que honre a Cristo, que honre a Dios. Y Él se encargará de atraer a los perdidos de su reino. Entonces, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga, la iglesia primitiva nos muestra un modelo de lo que la iglesia de Cristo debe ser, de lo que tú y yo debemos de ser, para que sumados en la congregación, la iglesia sea transformada. Pero no podemos, como te decía al principio, no es pensar en lo que la iglesia debe de cambiar para que sea conforme a el modelo de la iglesia primitiva. No es así, esa no es la manera correcta de ver las cosas, sino cómo yo me puedo alinear al modelo de la iglesia primitiva, a lo que hacían los apóstoles, a las enseñanzas que ellos transmitían. Entonces, yo haciendo eso, otro hermano haciendo eso, todo otro hermano haciendo eso, se van sumando las transformaciones personales y hacen la transformación colectiva. La iglesia de Cristo debe estar fundamentada en la palabra de Dios.
y debe atarse, teñirse, debe ceñirse a la palabra de Dios. No a los modismos, a las modas pasajeras o a las voces que susurran, voces inflamadas por el enemigo, que susurran y polulan por ahí. Si les prestamos atención, corremos el riesgo de escuchar esas voces y no la voz de Dios, revelada en la palabra de Él, que es viva y eficaz y que es verdad. La iglesia de Cristo debe estar impulsada por el amor y la comunión genuina, no mirando las diferencias, no mirando los defectos, sino mirando el amor, sino mirando aquello que nos une, aquello que nos hace comunes, y es que todos venimos y descendemos de Adán y Eva. Todos tenemos un origen genético que compartimos y todos fuimos amados. Y somos amados por Dios. Y Cristo murió por cada uno de nosotros y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Cuando tenemos eso presente, aprenderemos a valorar un poco más al hermano que tenemos al lado y a no juzgar, sino a amar, porque no fuimos llamados a juzgar, sino a amar, y aún amar a aquellos que no comparten lo que nosotros creemos, aún a aquellos que no comparten nuestra fe, amarlos también, porque de ahí tenemos que amar a los enemigos. Cuando entendamos eso verdaderamente, daremos un paso muy grande en la transformación de nuestras vidas y de la iglesia. La iglesia de Cristo tiene que ser centrada en la adoración y en la dependencia de Dios. Y tiene que ser un testimonio vivo para un mundo necesitado y falto de Dios. Querido hermano, te dejo estas preguntas para que tú estés reflexionando, para que tú estés mirándote en ellas y puedas ver de qué manera puedes enriquecer tu vida alineándote al modelo de la iglesia primitiva que era guiada por las enseñanzas apostólicas. ¿Estoy perseverando en el estudio de la palabra de Dios? ¿Estoy buscando la verdad bíblica o me dejo llevar por otras fuentes? Otra pregunta: ¿cómo puedo demostrar un amor que sea más tangible en mi comunidad de fe y fuera de ella? ¿Mi vida de adoración y de oración es sincera? ¿Es constante? ¿Habla desde lo más profundo de mi corazón? ¿O simplemente sigue fórmulas? ¿O simplemente imita lo que otros oran? ¿O solamente oro congregacionalmente, es decir, en la iglesia? Mi vida personal, ¿están atrayendo a las personas a Cristo? ¿El testimonio en mi iglesia está atrayendo a las personas a Cristo? Hermano, hermana, querido, yo te animo a que vuelvas a leer Hechos 2, los versículos 42 al 47, y te invito a que ores pidiéndole al Señor que nos ayude como personas, como hijos de Dios, pero que también que nos ayude como congregación, a que podamos vivir de acuerdo con este hermoso modelo. El modelo que tenía a Dios como centro, al mensaje de Cristo y las enseñanzas apostólicas, y que perseveraban, y que Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos. Que el Señor te bendiga y te guíe en tu caminar. Nos vemos la semana que viene por este canal. Dios te bendiga. Comparte esto a quien tú quieras bendecir. En el nombre de Jesús. Shalom Adonai. La paz del Señor.